Bienvenidos a mi espacio. El tema de hoy será la procedencia del hombre y los animales domésticos. Al ser un tema tan vasto, lo hemos dividido en 5 capítulos. Capítulo 1, la teoría de la evolución de Charles Darwin. Nuestro punto de partida será el origen del ser humano. ¿Somos producto de un lento proceso evolutivo materialista sin un creador de por medio? O quizá lo haya habido, de acuerdo a las narraciones de los llamados textos sagrados de las diferentes culturas a lo largo del planeta. Iniciaremos entonces con Darwin y el evolucionismo. Charles Darwin nació en Inglaterra. Desde su corta edad fue un apasionado por la naturaleza. Su padre Robert era un médico de recio carácter. Quiso que su hijo fuera médico, al igual que él. Sin embargo, el pequeño Charles no quiso seguir la indicación paterna, ya que según el pequeño, el solo hecho de ver sangre le producía repugnancia. Estudia teología por iniciativa o por imposición de su padre. Este detalle no se sabe con exactitud. Se gradúa en Christ's College de la Universidad de Cambridge, licenciado en esta rama del saber, aunque nunca abandonó sus inquietudes en el campo de la biología. Su abuelo Erasmus ejerce gran influencia en la vocación naturalista de Darwin. El pequeño consulta permanentemente al abuelo y aprende muchísimo de él. A sus escasos 20 años emprende un viaje alrededor del mundo en un vetusto buque, el Beagle. Su padre reprobó tal aventura. Él argumentaba que esta experiencia en nada contribuiría a la pretensión de hacer de su hijo un pastor de la iglesia anglicana. Darwin visitó Tenerife, las islas del Cabo Verde, la costa brasileña, Montevideo, Tierra del Fuego, Chile, Perú, Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Tasmania, los Azores y finalmente retorna a su tierra natal, Inglaterra. No se limitó al agotador periplo, desembarcaba a menudo y hacía continuas excursiones por tierra observando el comportamiento de aves o coleccionando insectos. Las influencias teóricas que van a incidir sobre la teoría de la evolución las vamos a encontrar en varios científicos intelectuales de la época. Vale la pena remarcar el hecho de que quizá el punto de partida de la teoría lo basa a partir de los escritos de Herbert Spencer, quien fue un economista, filósofo y naturalista, quien con sus obras sustenta en Darwin su teoría. Según Spencer, las civilizaciones, sociedades o instituciones compiten entre sí y solo resultan vencedoras aquellas que son biológicamente más eficaces. Es Spencer quien aplica por primera vez la noción de la supervivencia del más apto, años antes de la publicación de la primera obra de Darwin. Es decir, da fundamento al darwinismo social, creencia que esta supervivencia se aplica igualmente a la sociedad humana antes de que aparezca la teoría de Darwin. En La riqueza de las naciones, obra clásica de Adam Smith, quien fuera el padre de la economía y teórico del capitalismo, encontró Darwin las ideas de la importancia de las diferencias individuales y del resultado beneficioso de actividades no guiadas, no dirigidas. El postulado central de Smith es el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer o dejar pasar, que él lo aplicaba perfectamente en la economía, al decir de que el Estado no debe intervenir en el proceso económico y que la libre fuerza del mercado deberían actuar para crear entonces bienestar a futuro. Este mismo concepto se aplica entonces en el caso de Darwin a el proceso de evolución del ser humano. Por otro lado, las leyes de la herencia las toma de Jean-Baptiste de Lamarck y Georges Cuvier. Ellos habían entendido de que generación tras generación se transmitía algún tipo de información que hacía posible identificar los cambios o las mutaciones de las especies a lo largo del tiempo. No obstante, es de tener mucho cuidado que en este tiempo no se conocía el genoma humano y por lo tanto los teóricos no podían identificar cómo se daba esa ley de la herencia.
El mecanismo de la teoría de la evolución de Darwin ya existía tanto en las teorías sociales de Robert Malthus y Spencer como en el liberalismo clásico. Darwin dice textualmente que su idea es la doctrina de Malthus aplicada a la totalidad de los reinos animal y vegetal. Robert Malthus también fue economista. Él sostenía una idea que era correspondiente con las teorías de los economistas Adam Smith y David Ricardo. Pensaba que la población crecía vertiginosamente y los recursos no, que por lo tanto para mantener la especie era necesario establecer rígidos controles de natalidad, o bien naturales o bien artificiales. Malthus entonces genera la idea de que es importante o es necesario crear guerras o epidemias o también controles voluntarios para que la población no crezca. De esta manera, la obra de Darwin está impregnada de influencias demográficas, económicas, filosóficas, sociológicas y biológicas. También resulta muy contraproducente que desde el punto de vista ideológico, Darwin se debata entre dos posiciones muy antagónicas, que significarán hasta el día de su muerte graves molestias en su personalidad. Por un lado, su formación académica en teología supone por dogma la creación del ser humano por un omnipotente Dios, según la versión del Génesis bíblico. Por otro, en su postulado de la selección natural de las especies, deja por fuera a Dios de la ecuación. Sus argumentos son auténticamente materialistas. La evolución se produce de una manera aleatoria sin intervención divina. Y es esta contradicción que se manifiesta en el hecho que Darwin tardó 20 años en publicar su obra por temor a ser desprestigiado. En la propuesta darwinista vamos a encontrar varios elementos bastante difíciles de asimilar, en tanto que la hipótesis central, aunque sea válida, pero no es correspondiente la experimentación empírica a dicha hipótesis. Dos obras importantes tiene Darwin: El origen de las especies y El origen del ser humano, siendo la primera la clave. Bien, como decíamos anteriormente, El origen de las especies tardó mucho tiempo en ser publicada y solamente momentos antes de su muerte él decide la publicación porque temía mucho el rigor de la sociedad inglesa en cuanto a su adoctrinamiento y conservadurismo. Bien, la teoría general de Darwin supone el desarrollo de la vida a partir de la no vida y expresa un descenso con modificación puramente naturalista, o sea, no dirigido. Es decir, criaturas complejas evolucionaron de ancestros más simples con el paso del tiempo. La evolución de Darwin supone un lento y gradual proceso. Él mismo escribió lo siguiente: la selección natural solo actúa tomando ventaja de pequeñas variaciones sucesivas. Ella nunca da un salto repentino, sino que debe avanzar con pasos cortos y seguros, aunque lentos. Por otro lado, Darwin plantea que el hombre y el simio comparten un ancestro común, pero no entra en ningún tipo de detalles. Será posteriormente el darwinismo, que es una corriente de pensamiento que nace después de la muerte de Darwin, quien se encargue de ajustar la evolución del hombre, tomando empíricamente evidencias de restos homínidos y humanos para darle sustento. Sin embargo, nunca probaron nada, ni lo probarán. Importante en el desarrollo de la teoría del evolucionismo es la presencia de Alfred Wallace. Wallace fue otro naturalista inglés, quien propuso una teoría independiente de la evolución. Fue colaborador y amigo de Darwin. Propone que la selección natural no es aplicable al ser humano. Quiere decir de que habría que interpretar la evolución por selección natural de plantas y animales por un lado y la evolución humana por otro lado. En su trabajo, Wallace dice: el hombre es una excepción para las leyes de la evolución y un poder inteligente
ha guiado o determinado el desarrollo del hombre. Más adelante comenta, el hombre no es el resultado de la selección natural por ella misma, sino que es el resultado de la selección natural más otra variable desconocida. Entonces, tenemos que Wallace está dejando dos grandes interrogantes. Habla de un poder inteligente. ¿A quién se refería Wallace? ¿A un creador? Y por otra parte, habla de otra variable desconocida, específicamente en la evolución del hombre. ¿No será que hacía alusión a una posible intervención genética? No lo sabemos. Notable la perspicaz visión de Wallace, tal vez más coherente, pero no era correspondiente con los propósitos del movimiento filosófico materialista de Europa, muy arraigado en ese momento. Finalmente, Darwin se lleva los laureles y Wallace pasa al olvido. Con relación a la evolución del hombre, tenemos que pensar que pasaron millones de años para que los primates parientes del ser humano se transformaran en antecesores del sapiens. Y en todo este recorrido, los homínidos presentaron cambios ligeramente perceptibles. Sin embargo, hace tan solo 200.000 años, de repente se da un salto cuántico inexplicable para la ciencia y el Homo erectus adquiere inteligencia. Esto contraviniendo al mismo Darwin, quien hablaba de pasos lentos y graduales. Como se puede apreciar en este gráfico, solo la capacidad craneal tiene un acelerado proceso de modificación en la transición del Australopithecus al hombre moderno, pasando de 500 centímetros cúbicos a 1500 centímetros cúbicos. Es de destacar de que el tamaño del cráneo no necesariamente identifica la inteligencia del ser. Según el darwinismo, la inteligencia se adquiere por accidente, lo que indica que el neocórtex, la parte del cerebro donde anida el raciocinio, o sea, la función que nos diferencia radicalmente de nuestros antecesores, aparece de la noche a la mañana, sin ninguna explicación razonable posible. ¿Por qué nuestros primos simios siguen viviendo sin evolucionar como se supone tenía que ser? No se sabe. Analizaremos algunas de las inconsistencias de la teoría darwinista, son muchas. Vamos a considerar algunas que son muy trascendentales y otras que son muy notorias a simple vista. Los primates poseen 48 cromosomas en su ADN, los humanos 46, quiere decir 2 menos que los primates. ¿Cómo entender que así sean los primates menos evolucionados que nosotros tengan mayor información genética? Por otro lado, solo los humanos poseemos inteligencia, poder de raciocinio, abstracción, etc. ¿Cómo se logró esta mutación? La teoría de la evolución no lo explica. Vamos a ver algunas evidencias de tipo aparente o de pronto superficial. El pelo y las uñas de los primates tienen un límite de crecimiento. En los humanos no. Se requiere cortarlos. Esto quiere decirte que también está en contravía a la ley de adaptación, simplemente porque el solo hecho de cortarse cabello y uñas no lo hace más aptos que nuestros primos simios. ¿Cómo aparece el aparato fonobucal en el hombre? ¿Obedeciendo a qué aspecto del ambiente el primate decide hablar? Los humanos, al igual que los delfines, son los únicos animales que tienen sexo por placer. Los monos solo se aparean para reproducirse. ¿Cómo se dio este cambio tan drástico? El ser humano tiene 10 veces más grasa que sus primos, es decir, está más adaptado a un medio más acuoso que seco. También existen 8 tipos de sangre entre los humanos. ¿A qué se debe esta derivación al proceder del mismo ancestro? Los humanos poseemos 4.000 enfermedades genéticas, nuestros primos escasamente 2. ¿Por qué tanta alteración o mutación? Y hay otras, muchas más que nos muestran diferencias sustantivas entre unos y otros. Pero veremos 3 últimas consideraciones que nos muestran una vez más los inconvenientes de la teoría darwinista.
Si el ser humano proviene de un ancestro común, el homínido, de las praderas africanas, presumiblemente debería ser de tez oscura, ojos marrones, fisonomía particular del mismo. ¿Cómo aparecen las razas humanas? De piel clara, nariz larga, ojos claros, rasgos de los ojos tan diferenciados como la raza amarilla. Evidentemente hay algo que no se ajusta a la realidad. ¿Cómo explicar las extrañas migraciones del Homo africano a lugares como la China y América? No se ofrecen teorías satisfactorias a estos interrogantes y solo hay propuestas antojadizas y acomodadas a un paradigma inamovible. Un fenómeno que se ha convertido en una realidad es la presencia de restos de gigantes. Han aparecido por más de 200 años esqueletos de gigantes por todo el planeta, seres que podían medir hasta 10 metros. ¿Será que estos obedecen a un proceso evolutivo natural? Muchos textos antiguos, quizá todos, nos hablan de estos seres. Inclusive en la Biblia hay mucha mención sobre los gigantes. ¿Tenemos que ignorar o suponer que tan solo es un mito? Pues no es ningún mito, es una realidad. The Smithsonian Institute, una influyente institución encargada entre otras de guardar objetos arqueológicos de origen dudoso, ha reconocido que en su momento destruyó miles de estos esqueletos por no considerarlos objeto de ningún tipo de investigación. Nadie dijo nada. Toda evidencia fuera del paradigma hay que silenciarla, menospreciarla o destruirla. La verdad está en clara desventaja en este sentido.